Policía detiene a un conductor latino, hasta que reconoce al párroco de su iglesia. Era un domingo temprano en el condado de San Elías, una comunidad suburbana al sur de Texas. Las calles aún estaban tranquilas. El sol apenas asomaba sobre los tejados, y el aire olía a pan recién horneado, a café y a los ecos lejanos de campanas de iglesia. En una de esas avenidas solitarias, un coche modesto, un sedán gris ya entrado en años, avanzaba con calma rumbo a la parroquia San José, una de las más concurridas de la zona. Al volante iba un hombre latino de unos 50 años, piel morena, ojos serenos, con una Biblia abierta en el asiento del copiloto. Su nombre era Padre Miguel Ramírez, párroco de San José desde hacía más de 12 años. Un hombre sencillo, querido por todos, siempre dispuesto a tender la mano, a escuchar sin juzgar, a servir sin esperar nada a cambio. Su iglesia era su hogar, y su comunidad, su familia. En otro punto de la ciudad, el oficial Brian Keller, un agente blanco de 38 años, realizaba su patrullaje habitual. Era metódico, estricto y, aunque se consideraba a sí mismo justo, tenía una debilidad. Reaccionaba con sospecha automática cuando veía coches fuera de lugar, en vecindarios residenciales, especialmente si los conductores eran latinos o afroamericanos. Mientras giraba por la avenida Lincoln, notó el sedán gris. El conductor no había cometido ninguna infracción, pero algo en la escena, quizá el coche viejo, quizá el rostro del conductor, quizá su propio sesgo, lo hizo activar las luces. El padre Miguel se detuvo de inmediato, bajando la ventana con tranquilidad. «Buenos días, oficial», saludó con amabilidad. Brian se acercó con el gesto endurecido. «¿Sabe por qué lo he detenido?» «No, señor». «¿Ocurrió algo?» «Circulaba a velocidad irregular». «¿Ha bebido?» «No, señor. Solo iba rumbo a la iglesia. Soy el párroco de San José». El oficial frunció el ceño. «¿Documentos del coche, por favor?» Padre Miguel los entregó sin titubear. Mientras el oficial revisaba los papeles, observó la sotana que sobresalía por el asiento trasero, los libros religiosos, la Biblia. «¿Me permite preguntarle su lugar de nacimiento?» El padre lo miró fijamente. «Nací en Chihuahua, México. Soy ciudadano estadounidense desde hace 25 años». Brian no respondió. Aún con todo en regla, parecía querer justificar su incomodidad. Era como si algo dentro de él necesitara demostrar autoridad. «¿Por qué conduce este coche? ¿No tiene algo más moderno?» «Porque este coche me lleva donde debo estar, oficial». Silencio. Tensión. Y entonces, Brian notó algo. El rostro, la voz, ese acento suave, le resultaban extrañamente familiares. «¿Me dijo que es párroco?» «Sí, en San José». Los ojos del policía se agrandaron. «¿San José? ¿En la calle Jefferson?» «Exactamente». «¿Usted es el padre Miguel?» «Así es. ¿Nos conocemos?» El oficial retrocedió un paso, bajando la vista. Una oleada de vergüenza le subió por el cuello. «Padre, yo he estado en sus misas. Mi esposa es voluntaria en el comedor. Usted bautizó a mi sobrino hace 2 años». El padre sonrió con gentileza. «Me alegra saberlo, hijo. ¿Ahora entiende por qué iba con tanta prisa?» Brian guardó silencio por unos segundos. Luego bajó la mirada y dijo: «Perdóneme, padre. Fui injusto. No debí detenerlo. Me ha pasado muchas veces. Lo importante no es lo que hizo, sino lo que decide hacer después». Esa mañana, la misa en San José fue especial. No solo porque estaba más llena de lo habitual, sino porque entre los últimos bancos, sentado solo y en silencio, estaba el oficial Brian Keller, con la gorra en las manos, los ojos fijos en el altar. Desde aquel encuentro, algo cambió en Brian. Lo que había comenzado como una detención por pura sospecha se convirtió en una sacudida personal y espiritual. No solo había detenido al líder espiritual de su propia comunidad,
sino que lo había hecho por prejuicio, por un reflejo automático que jamás se había detenido a cuestionar. Ese mismo día, después de misa, Brian se acercó al padre Miguel en la sacristía. «Padre, necesito hablar con usted». «Mi puerta siempre está abierta, hijo». Se sentaron en un banco del jardín trasero de la parroquia. Bajo la sombra de un naranjo, Brian comenzó a hablar. De su infancia, de su formación, de cómo había aprendido, sin querer, a desconfiar de los otros, de cómo se sentía atrapado entre lo que le enseñaron y lo que su conciencia empezaba a gritarle. Yo crecí oyendo que la gente como usted venía a quitarnos cosas, que eran problema, que no pertenecían. Y ahora descubro que usted alimenta a los que no tienen, visita hospitales, consuela a familias, y encima me conoce desde antes que yo supiera quién era usted. El padre puso una mano sobre su hombro. No te culpes. Lo importante es que ahora ves, y si ves, ya no puedes volver a cerrar los ojos. En las semanas siguientes, Brian comenzó a participar en las actividades de la parroquia, no como policía, como vecino. Ayudaba en la cocina, cargaba cajas de alimentos, conversaba con los ancianos. Se volvió asiduo a las charlas que el padre daba sobre justicia, compasión y servicio. Y aunque no lo decía en voz alta, empezó a patrullar distinto. Ya no solo miraba por infracciones, miraba a las personas. Se bajaba del coche, saludaba, preguntaba, escuchaba. Un día, detuvo a un joven latino por llevar una bicicleta sin luces. El chico se puso nervioso. Brian lo miró y dijo: «No estás en problemas. Solo quiero que llegues seguro. ¿Tienes cómo volver a casa?» El chico asintió, confundido. «Toma esto», dijo Brian, entregándole una linterna de mano, «y pásate por San José. Allí ayudan de verdad». Meses después, el padre Miguel fue invitado a una ceremonia en el departamento de policía. En el acto, se reconocía su labor comunitaria como voz de unidad entre la fe y la justicia. El oficial que le entregó la placa fue Brian. «Padre, gracias por detenerme», sin siquiera tocar la sirena. El padre lo abrazó. «Y gracias por dejarte guiar, hijo. Ese es el camino más valiente». Hoy, en San Elías, cuando alguien dice que los policías no cambian, siempre hay quien responde: «Quizá no todos, pero uno cambió el día que vio a su párroco no como sospechoso, sino como maestro». Y esa historia sigue tocando corazones, uno por uno. Si le ha gustado este relato, no olvide darle like y suscribirse para no perderse ninguno. De esta manera apoya mi contenido y me permite seguir creando más.